Grandes genios e inventos de la humanidad. Las células nerviosas. Santiago Ramón y Cajal. El cerebro, el órgano de control central. Para Aristóteles tenía meramente una función subordinada, como órgano de enfriamiento del corazón, que en su opinión era el órgano principal de las personas. Galeno, en cambio, agrupaba el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos en un mismo sistema, el sistema nervioso. Durante su formación fue médico de gladiadores durante 4 años. Eso le ofreció las suficientes oportunidades para estudiar las lesiones de los nervios y del cerebro. El saber de la antigüedad se perdió durante la Edad Media y dio paso a la superstición. Varias enfermedades nerviosas se atribuían a la influencia de demonios y santos. Se intentaba así curar la epilepsia o la corea con la ayuda de exorcismos, procesiones o peregrinaciones. También debía ayudarse al infestado extirpando quirúrgicamente de la cabeza la causa de la locura. En el Renacimiento, el cuerpo se convirtió en un objeto de estudio. Cada vez se hacía menos caso del tabú de la disección del cuerpo. El impulso que experimentó la anatomía benefició también la neurología. Los anatomistas más famosos de la época, Andreas Vesalius y Leonardo da Vinci, plasmaron la representación detallada del cuerpo humano. Aunque el primer trabajo exacto sobre la anatomía del cerebro fue escrito en 1664 de manos de Thomas Willis. En 1667, Anthony van Leeuwenhoek estudió por primera vez bajo un microscopio el tejido nervioso. La fibra nerviosa se mostraba como un fardo de finos conductos. En 1730, Stephen Hales observó las contracciones de las piernas posteriores de las ranas cada vez que les punzaba la piel. También con ranas realizó el italiano Luigi Galvani su posteriormente famoso experimento. En 1786, Galvani observó cómo el músculo de una anca de rana que colgaba de un gancho de cobre en una barra de hierro se contraía. En un ensayo ulterior, pudo demostrar que se trataba de los nervios que transmiten estímulos eléctricos. Se popularizó el llamado concepto de la electricidad animal. No pocos científicos del siglo XVIII creían haber descubierto el principio de la vida en el fenómeno de la electricidad. A principios del siglo XIX, las investigaciones sobre el cerebro también fueron en aumento. Pero no fue hasta la invención del micrótomo, un aparato que elabora cortes finos de muestras, cuando pudieron realizarse estudios anatómicos con la ayuda de un microscopio. Con colorantes y métodos de desinfección de invención propia, se hicieron perceptibles los detalles de la masa cerebral. En 1832 se identificaron por primera vez las células nerviosas. Un año más tarde siguió la primera descripción precisa de la fibra nerviosa. Y pronto se vio que las células nerviosas y la fibra nerviosa no eran estructuras independientes entre sí, que la fibra nerviosa, por el contrario, es un apéndice de las células nerviosas. Pero para tener un conocimiento más profundo, no bastaban los métodos usados hasta entonces. El primero en aportar detalles más concretos fue el italiano Camillo Golgi, con un proceso de tinción especial inventado por él mismo, la tintura mediante nitrato de plata. Pronto pudo diferenciar dos clases de células nerviosas. Con todo, toda su vida estuvo convencido de que el sistema nervioso está compuesto por una única red ininterrumpida y de vasta ramificación de fibras nerviosas.
Según otra teoría, el sistema nervioso está formado por unidades individuales, las células nerviosas. Fue el español Ramón y Cajal quien desarrolló firmemente la hipótesis de las células nerviosas y la defendió de sus detractores. Nacido en 1852 en un pueblo de Aragón, Ramón y Cajal se interesó por las ciencias naturales gracias a su padre, un médico rural. Después de estudiar medicina, ingresó en el ejército y fue enviado como médico militar a Cuba en 1874. En Cuba había una guerra civil. Las tropas españolas debían reprimir la insurrección. Pero peor que el enemigo eran los estragos de las enfermedades. Ramón y Cajal no estuvo mucho tiempo en Cuba. Gravemente enfermo de disentería y malaria, regresó a España. Con la paga ahorrada del ejército se compró un microscopio con el que prosiguió sus estudios médicos. Uno de los primeros trabajos científicos estudiaba las terminaciones nerviosas en los músculos. Poco después, fue nombrado director del Museo de Anatomía de Zaragoza, una plaza con un sueldo ínfimo. En Valencia y luego en Barcelona se consagró predominantemente a la estructura del sistema nervioso. Aún siendo la época de auge de la bacteriología y sin la posibilidad de hacerse un nombre tan rápido en ningún otro campo, Ramón y Cajal fue fiel a la histología. A decir verdad, era posible ver la estructura de la mayoría de tejidos con los métodos de tinción existentes. Además, tampoco era tan complicada de entender. Otra cosa muy distinta era el área de trabajo que le ocupaba, la anatomía del sistema nervioso. Por el momento, la función del sistema nervioso no podía explicarse a través de su estructura y disposición. Para ello precisaba de métodos de tinción mejorados que le permitieran investigar la fina construcción del sistema nervioso más de cerca. Con un esfuerzo infatigable, Ramón y Cajal concibió nuevos métodos para teñir las distintas partes que componían el tejido. En 1892, Ramón y Cajal fue nombrado catedrático de Histología de la Universidad de Madrid. En Madrid, donde concluyó sus trabajos más importantes, permaneció hasta el final de sus días. Allí se consagró a la anatomía especializada del cerebro y la médula espinal. Ramón y Cajal perfeccionó los métodos de preparación de Golgi y así hizo posible un estudio más preciso de las neuronas. Las neuronas, formadas por un cuerpo celular, numerosas prolongaciones y generalmente por un apéndice alargado que, como se supo posteriormente, se encarga de la transmisión de los impulsos nerviosos. La teoría de las neuronas, según la cual el sistema nervioso se compone de neuronas independientes, ya había sido desarrollada a grandes rasgos en 1887 por otros dos investigadores, Wilhelm His y Auguste Forel. Pero fue Ramón y Cajal el primero en desarrollar esta idea como teoría independiente y en defenderla continuamente con pruebas nuevas. Con tanto trabajo le sobraba un tiempo para sus pasiones privadas, el ajedrez y su labor literaria. En 1906 le fue concedido el Premio Nobel de Medicina, junto con Camillo Golgi, cuyos métodos de preparación habían hecho posible antes el descubrimiento de las neuronas. Con la teoría de las neuronas se sentaba la base para observar más a fondo el funcionamiento del cerebro. El fenómeno de la electricidad animal, probado en su día en una rana por Galvani, no pudo continuar estudiándose en un primer momento debido a la falta de instrumentos adecuados. Finalmente, a mediados del siglo XIX, se lograron demostrar las llamadas corrientes de reposo con galvanómetros sensibles. En 1843, Émile Dubois-Reymond dio a conocer los principios necesarios para entender la transmisión de estímulos eléctricos.
Según estos, el interior del nervio está cargado negativamente, la parte externa positivamente. El impulso de excitación consiste en el desplazamiento breve de las cargas eléctricas. La primera apreciación exacta de la velocidad de conducción es de Hermann von Helmholtz. A través de un ingenioso aparato comprobó en un nervio concreto de la rana una velocidad de 27 metros por segundo, es decir, apenas una décima parte de la velocidad del sonido en el aire. No obstante, la naturaleza exacta de los procedimientos no pudo estudiarse hasta más tarde con el osciloscopio. Pero, ¿qué sucede en el punto de unión entre dos neuronas, la sinapsis? Hay sustancias mensajeras o neurotransmisores que se empaquetan en burbujas, están en un extremo de la célula nerviosa y se liberan a través del impulso eléctrico. En fracciones de una milésima de segundo, superan la hendidura y son traducidas por las neuronas receptoras en una señal eléctrica. Las moléculas transmisoras son inmediatamente disociadas, desgastadas y sintetizadas de nuevo. La hendidura sináptica está así preparada para otra transmisión del impulso. El primer neurotransmisor, la acetilcolina, fue descubierto a principios de los años 20 por el químico austríaco Otto Loewi. En 1936, Loewi recibió el premio Nobel por este trabajo. El veneno que los indios en Sudamérica usaban en las flechas, el curare, inhibe el efecto de determinados neurotransmisores y con ello la transmisión de impulsos nerviosos. Sus efectos son la parálisis y la muerte por asfixia. En las anestesias locales se usa el bloqueo localizado de impulsos nerviosos para evitar el dolor durante la operación. El efecto perturbador de muchas drogas sobre la conciencia, así como su fuerza destructora, se debe a que algunas de las sustancias que contienen intervienen en la química de las sustancias de transmisión. El desequilibrio de los neurotransmisores es la causa de numerosas enfermedades. Los cerebros de fallecidos por la enfermedad de Parkinson presentan una carencia clara de dopamina. Igualmente, el Parkinson y muchos casos de hipertensión son consecuencia de una falta o un exceso de neurotransmisores. Si bien se saben muchas cosas sobre las neuronas, aún son objeto de investigación básica. Aún nos queda mucho por entender su complejo funcionamiento, su capacidad de rendimiento. Con sondas más finas que el cabello, se intenta desvelar el secreto de las células nerviosas. ¿Cómo procesan las señales? ¿Cómo se comunican entre ellas? Al menos hasta 100.000 millones de neuronas están interconectadas en el sistema nervioso humano. De ellas, la corteza cerebral contiene por lo bajo 30.000 neuronas que se conectan entre ellas con aproximadamente más de 1.000 billones de conexiones nerviosas. No sabemos si algún día llegaremos a comprender técnicamente la enorme capacidad de nuestro cerebro. Memoria, creatividad, inteligencia y sentimientos. Estas maravillosas facultades se basan en una estructura, cuyo elemento constitutivo es la célula nerviosa.